Y vamos a pasar. Muy bien. Entonces nos ponemos de puntas y crecemos, ¿no es cierto? Ahí crecemos. Entonces la idea es que estamos parados y llevamos los brazos arriba y también nos paramos de puntillas. Hasta ahí inhalamos. Inhalamos y luego vamos exhalando, llevando los brazos a los costados y a la vez bajando y llevando los talones al piso, ¿no? Ese es el ejercicio. Entonces hagamos, empecemos. Inhalar, exhalar. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y el último, inhalamos y exhalamos. Muy bien, gracias. Pueden apagar sus camaritas. Bien, ahora vamos a llevar nuestro tema de hoy, que es corte en perspectivas. El corte en perspectivas es nada más y nada menos que realizar en una perspectiva interior, hacerle corte a los muros para ver los detalles constructivos. Perdón, aquí estamos. Voy a pasar al otro archivo. Vamos a pasar al otro archivo. Aquí está. Muy bien. Entonces, la única diferencia es de hacerle un pequeño corte a la perspectiva. Y tenemos aquí el corte AA que le hacemos a la planta. Y entonces estos puntos serán claves para determinar el corte en perspectiva. Todo es normal, todo se desarrolla de la misma forma, excepto el corte. Una vez que hemos trazado ese corte, desarrollamos la perspectiva, como ya sabíamos. Entonces, ¿se acuerdan de la perspectiva de grada que hicimos? Hicimos esa perspectiva de grada y luego le incrementamos los muros. Bueno, esto ya saben ustedes muy bien. Entonces, lo único que había que hacer ahora con el corte es limitar el muro. Y bueno, limitamos en este punto. A partir de ese punto podemos darle grosor. De acuerdo al grosor que nos salga de este punto, encontramos el grosor que corresponde al muro, ¿no? Y tenemos el muro, etcétera. Y luego vamos detallando todo lo necesario. Pues bien, lo que hacemos es conseguir, digamos, ese corte. Es decir, es como si estuviéramos cortando una torta, ¿no? Y en este caso hemos cortado la habitación. Por lo que podemos ver que en este caso tenemos, digamos, este muro, por ejemplo, que puede dibujarse acá
a partir del piso sus cimientos. Y luego podemos dibujar sus sobrecimientos. Estamos dibujando en un plano frontal porque por lo que todas las dimensiones o los dibujos que hagamos son en verdadera magnitud, ¿no? Entonces sacamos simplemente de qué altura queremos los sobrecimientos y luego cómo queremos los cimientos, ¿no? De acuerdo a las dimensiones que hayamos decidido. Normalmente el sobrecimiento tiene una altura de 30 centímetros, ¿no? Y el cimiento, que sería la parte de abajo, tiene más o menos 50 por 50. Entonces ahí se le dibuja, digamos, los otros detalles como las piedras, ¿no? Las arenas, etcétera, todos esos detalles, igual del sobrecimiento, ¿no? Las piedras, las arenas, etcétera. Ya ustedes grafican como vean conveniente el detalle constructivo que seguramente la docente o el docente de construcciones les va a pedir como práctica seguramente, o no sé si es examen final, pero con seguridad les va a servir. Podrían utilizar este tipo de perspectiva para hacer los detalles constructivos. Por ejemplo, en este caso hemos hecho de cimientos. Luego podríamos ir detallando algunos elementos como el muro, ¿no? Podríamos ir colocando los muros, ¿no? Y si posiblemente hay una ventana, como en este caso tenemos la ventana, entonces haríamos también las vigas de hormigón, ¿no? Que vendrían más o menos desde la losa. Tenemos una viga de hormigón, al otro lado también tendríamos la viga también de hormigón, ¿ya? En el lado izquierdo no tenemos ventana, por lo que todo sería muro, 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 hasta lo que sería la viga de hormigón, ¿no? Entonces todo sería muro, 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 muro y muro. En cambio, aquí donde tenemos la ventana, de acuerdo a la altura de la ventana también, pero como estamos en un plano frontal, podemos dibujar a escala. Por tanto, nos faltaría, digamos, un ladrillo para la ventana, pero ese ladrillo podemos convertirlo también en botaaguas. Y dibujaríamos lo que sería la ventana, por decir así, ¿no? Y también la otra parte, que sería la estructura, la losa misma, la dibujaríamos también en corte, ¿no? Y si tenemos una planta alta, como es el caso este de esta perspectiva, tendremos que seguir dibujando muros, muros, y obviamente vamos a tener que dibujar también con seguridad un zócalo ahí, aquí también, porque se va a ver el zócalo, y sobre también vamos a tener que dibujar lo que sería el piso, ¿no? Que vendría ahí un piso. Igual también en la planta baja tenemos que dibujar el piso y luego seguramente tenemos también un contrapiso. Ya es de acuerdo al diseño, ¿no? Entonces le vamos a poner bueno, le haremos con otro colorcito el contrapiso color naranja. Ahí el contrapiso, ¿no? Y en esta otra parte puede ser un relleno también, ¿no? Al contrapiso lo que hay que ponerle es también una serie de piedras, ¿no? Generalmente se hace con piedras bolón o piedra cortada y se va colocando las piedras de todo tamaño porque no son lo mismo, las piedras siempre varían. Entonces, ese sería el contrapiso. Si se dan cuenta, es todo dibujo en un plano frontal, todo a escala. No afecta mucho, digamos, en la perspectiva, más que todo son los detalles por los que se ha cortado, ¿no? Esos cortes, eso es lo que tenemos que dibujar. ¿Qué se vería cortando la casa con un gran cuchillo, ¿no? Se verían los muros,
Y bueno, incluso si es que tenemos esa posibilidad, dibujar los reboques, etcétera. Obviamente, no se olviden que tiene que estar bien definida la perspectiva. Necesitamos nosotros de definir, por ejemplo, esa ventana, ¿no? Hay que definir la ventana. ¿No? Hasta dónde es, etcétera. Y dibujar todo lo que corresponde a esa ventanita, ¿no? Y también el vidrio podríamos irlo dibujando, etcétera, 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 ¿no? Que va a ir por el medio seguramente y luego por arriba. Y de esa forma vamos completando la perspectiva poco a poco. En este caso, como tiene gradas, tiene una planta alta, entonces tendríamos que dibujar la planta alta, luego tendríamos que dibujar la cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿tienen algunas preguntitas sobre lo que hemos estado haciendo? Arquitecto, buenas tardes. 30. La ventana lo ha fugado al punto de fuga, ¿verdad? Sí, al punto de fuga. Como vemos, está fugado al punto de fuga. Todo, nada puede salirse del punto de fuga. Nada, excepto el plano frontal. Donde se ha producido el corte es el plano frontal, entonces eso no fuga, ¿no? Sí, arquitecto. Ya, como puedes revisarlo acá, por ejemplo. Entonces todo está fugando, mira. Ahí te lo estoy resaltando la línea que ha fugado. ¿Ya? Otra preguntita. Ya mientras Arqui, investigo. buenas tardes. Buenas tardes. G43, Arqui. ¿Ya? Disculpe, Arqui, cuando hagamos esta fuga, tenemos que hacer el piso más, o sea, la tierra, digamos, en donde va a estar plantado las vigas, ay, en los cimientos. En los cimientos, ¿ya? Dime. O sea, la tierra de abajo, ¿no ve que se va a plantar debajo de la tierra? ¿Eso más Sí. tenemos que graficar o solo los También, cimientos? también. Mucho mejor si entran a un detalle exquisito. Por ejemplo, aquí la ventana no está completa, entonces podríamos hacerle divisiones. También, depende del diseño, ¿no? Pero obviamente la tierra que está donde tú dices en el cimiento, digamos, entonces sí tiene que ser dibujada. Cuanto más detalle mejor, porque lo que queremos es mostrar que, digamos, está esto con un diseño que puedan entender todos. Entonces, por ejemplo, así puedo dibujar lo que sería la tierra, ¿no? También podría dibujar tal vez acá, no sé. Así podríamos dibujar todo lo que sería la tierra, ¿no? Se puede dibujar eso. ¿Alguna preguntita más? Arqui F52, Arqui. En planta igual tenemos que dibujar los muebles, todo eso en el interior. En este tipo de perspectivas, mayormente la característica principal es el corte y los materiales, para mostrar los materiales en el corte, como se los he dibujado, ¿no? Y si ustedes ponen algún mueble para más o menos que se entienda la perspectiva, es bienvenido, ¿no? No es obligado, digamos, pero sí le daría posiblemente un toque para que se entienda el ambiente más que todo, ¿no? Por ejemplo, en cocina no podríamos evitar dibujar lo que sería la cajonería alta, cajonería baja, tendría que ser, ¿no? Y de hecho, si hablamos de materiales, tenemos que dibujar el piso, la cerámica, el revestimiento de los muros, etcétera, ¿no? Hay ambientes donde es imposible dejar de dibujar lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, en cuanto a muebles o personas, podrían poner uno que nos daría la idea en qué ambiente estamos, ¿no? Como les digo, esto generalmente va
los detalles constructivos, cómo va a ser construido, con qué materiales, ladrillo, y pueden poner anotaciones también, ¿no? En los costados, digamos, si es ladrillo y esta es ventana de aluminio, esta es viga de hormigón, ¿no? Entonces podrían poner, digamos, el detalle de la losa de hormigón, con sus respectivas flechitas, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende del ambiente en el que están, ¿no? Si quieren mostrar, por ejemplo, una piscina, entonces tendrá que tener sus asientos de esos echados de piscina, por ejemplo, ¿no? Entonces, con que tengamos uno, yo creo que es suficiente. No es necesario colocar, digamos, mucho, ¿no? Porque aquí la idea es el material, la idea es el material. Que F52, ¿no? Sí, Arqui, gracias. ¿No? Y digamos, si es una planta alta, como les decía, entonces hacemos la planta alta. Le ponemos la altura como esta, de acuerdo a lo que nos da el punto de fuga, obviamente, ¿no? Entonces le podemos poner la altura, lo voy a hacer en el otro gráfico porque ahí tenemos el punto de fuga, es más fácil entender. Entonces ponemos, por ejemplo, nuestros muros, ya saben sacar las alturas, es decir, que no voy a repetir eso, ¿no? Colocamos los muros de acuerdo a la altura, obviamente como es 2 plantas, entonces tengo que sumar la planta baja, más la losa, más los muros, etcétera, ¿no? Entonces tengo, digamos, esa altura los muros y también puedo tener ahí el techo. Puede ser un techo de este estilo posiblemente, ¿no? Con cielo falso, que tenga su viga ahí, ¿no? Y puede tener la pendiente. La pendiente, por si acaso, generalmente en techos es 27%, ¿no? Entonces ahí tengo la pendiente y también, bueno, puedo dibujarlo con vigas, ¿no? Que vayan a esa pendiente, acorde a esa pendiente. Y bueno, también hay que dibujar obviamente las canaletas, ¿no? Que van ahí, va ahí, va ahí y va ahí. Porque encima de eso viene lo que sería la calamina. Entonces la calamina viene ahí y luego del otro lado también viene ahí. Quiero entrar a más detalle, entonces no tengo que olvidarme que aquí hay como las correas que llamamos, ¿no? Cada 65 vienen las correas ahí que van a soportar la calamina, ¿no? Y bueno, tengo su canaleta y todo. Y bueno, esto hay que fugarlo, claro que hay que fugarlo, ¿no? Porque necesitamos saber a dónde va. Aquí está, estoy usando el mismo punto de fuga, pero ¿hasta dónde? Hasta esta línea que limita las habitaciones, ¿no? Entonces me iré, digamos ahí, seguramente no se va a ver mucho, y de esta tengo que continuar, ¿ya? Entonces esa continuación va a ser ahí, luego vendré en horizontal para el ancho de la habitación, que está en relación a este, no se olviden, y luego fugaré, ¿no? Para ver cómo se va a ver el cielo de esa habitación. Y luego cierro con una vertical. Fíjense que de la planta alta lo que más se ve es el cielo. De la planta baja lo que más se ve es el piso. Es por el punto de vista en el que estamos. No se olviden también que fugan muchas cosas, como por ejemplo, voy a hacerlo con otro color, fuga este alero, ¿no? Pero ¿a dónde fuga? Al punto de fuga, obviamente. ¿Pero qué se ve? Solamente eso. En este otro caso, por ejemplo, este alero, podemos hacer también que fugue, pero ¿qué es lo que se ve? Solo hasta ahí, ¿no? Y si estas vigas también lo he hecho en parte del alero, lo mismo será, ¿no? Fugo igual ahí, ¿no? Y en este caso también fugaré al punto de fuga y solamente lo que se ve, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué es lo más importante de la planta alta? Serán las iluminaciones, ¿no? Que iré poniendo, por ejemplo, ahí,
Y si tengo al fondo otro también, ¿no? Y todo, fíjense, también tiene que estar hecho estas luminarias en base a lo que sería el punto de fuga. Eso quiere decir que si agarro una línea, entonces deberá estar de acuerdo al punto de fuga también. Todo de acuerdo al punto de fuga, ¿no? Si tengo otra ventana, por ejemplo, por ahí, por decir aquí, entonces tendré que trabajar también con el punto de fuga igual. Entonces trabajo con el punto de fuga, luego verticales, ¿no? Luego el ancho del muro. Esta viene aquí una horizontal, luego esta parte también fugaría, etcétera. Entonces tengo ahí la ventana, luego dibujo la ventana y los detalles y voy dibujando, dibujando, dibujando con todo cariño para que me salga bien la perspectiva lo más perfecta posible, ¿no? Pero como decíamos, o sea, la clave son los materiales, entonces por eso es que he dibujado, por ejemplo, la cercha, puedo tener también detalles de la cercha, como por ejemplo aquí un parante puede ser, ¿no? Y luego dibujamos un soporte en diagonal, ¿no? Y luego podemos dibujar también una plancha aquí que asegura todas las maderas en ese nudo, ¿no? Y podemos poner sus clavitos ahí, si es que entran al detalle, sus clavitos en cada maderita y también en la madera principal. Igual podemos hacer a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya depende de ustedes que entren al detalle que vean conveniente. No se olviden que tenemos, por ejemplo, aquí unas vigas, como en la planta baja, sí o sí tiene que haber vigas, en donde se sostiene la cubierta. Y debajo de las vigas, si no hubiera ventana, entonces tenemos muro, 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 ¿no? Como hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir entrando al detalle y ese es el corte en perspectiva. Hacer el detalle constructivo en la parte frontal, donde estoy dibujando, esa es la parte frontal, y luego interiormente, como si fuera una perspectiva interior. Bien, ¿tienen alguna otra preguntita? Arquitecto, buenas tardes. Tenía una pregunta. E31. ¿Ya? Al ser un detalle constructivo, lo que más tiene que resaltar sería, para que sea mejor el trabajo, sería los materiales de construcción, ¿verdad? O sea, Sí, para que se exactamente. note más. O sea, digamos, Exactamente. no podría pintar, digamos, todo el muro porque, digamos, se perdería el detalle constructivo, ¿verdad? O sea, tendría que Exacto. resaltar. Muy bien. Tu observación muy buena, porque lo importante aquí son los materiales constructivos. Entonces yo tengo que pintar los materiales constructivos y lo demás es complementario para mostrar y decir, por ejemplo, este invernadero, así se ve y estos son sus materiales. Puede ser su invernadero de puro adobe. Por si acaso, el mejor invernadero es el que está bajo tierra, que yo he visto que la mayoría de ustedes están haciendo sobre tierra, ¿no? Pero aquí en nuestra cultura, en La Paz, están los mejores invernaderos y son bajo tierra. Pero bueno, o sea, puede ser también, no es delito que ustedes hagan arriba y lo hagan vidriado, está bien bonito, que llegue a un segundo piso, a un tercer piso, también bonito, porque va a calentar todos los ambientes, puede ser, o puede que no, solamente la planta baja y la sala sea calentada, eso es lo de menos. Lo que importa es que ustedes hagan su diseño y lo defiendan. Eso es lo importante. Y hay veces para defender hay que leer mucho, muchos libros. Hay que ver mucho películas y todo lo que haya para que, digamos, eso les sirva a ustedes para fortalecer también. Yo sigo viendo videos, sigo viendo películas, revistas, sigo leyendo libros, sigo leyendo y los relaciono a la arquitectura, ¿no? Si alguna vez, por ejemplo, el otro día fui a donde mi tía y estaba viendo una novela, pero a mí me interesaba más que las personas, me interesaba la construcción, cómo estaban hechas sus puertas, sus muebles, cómo eran sus luminarias. Eso es lo interesante para mí como arquitecto. Bueno, para una persona que es modista le interesará todo lo que es moda. Para una persona que es modelo le interesará los cuerpos de las personas, ¿no? Cómo modelan o qué dimensiones tienen, ¿no? Para un que es chef, lo que va a ver seguramente es cómo cocinan,
cuáles son las herramientas de cocina. Nosotros tenemos por eso que ubicarnos en lo que somos arquitectos, entonces todo lo vemos como arquitectura. Es tanto así que yo me acuerdo más de las casas que de las personas cuando he ido a hacer trabajos, ¿no? Voy a sus casas a hacer el trabajo, hago el trabajo, pero me acuerdo biencito de la casa y de la persona me puedo olvidar. Entonces, esa es una manera de ensayar también y de poner lo importante. Y lo que dice la pregunta está perfecta. O sea, lo importante ahorita es el sistema constructivo, ¿no? El corte que nos muestre el detalle constructivo. Entonces, eso es lo que tenemos que resaltar. Lo demás es secundario. Bien, ¿tiene alguien más alguna preguntita? Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer yo esta perspectiva de corte, yo creo que sería hacer una escala un poco más grande, ¿verdad? Porque a veces cuando es en una escala pequeña y los detalles a veces se hacen se Ex- manchan nomás Exacto. el trabajo. Entonces, sí, sí, digamos, eso también es un buen criterio para asumir, pero haciendo una perspectiva así, por ejemplo, te podría dar un panorama general, porque lo que yo he visto normalmente, como hacen, solamente hacen esta parte, ¿no? El detalle constructivo y ya está. Eso lo puede hacer un ingeniero, ¿no? Pero nosotros somos arquitectos, entonces nosotros tenemos que relacionar con el todo. Sale mucho más bonito, lo que vean los tribunales se van a alegrar también porque es una perspectiva la que estás poniendo y es otro nivel, ¿no? Y además estás mostrando el ambiente donde vas a utilizar. Yo he visto muchos detalles constructivos que le meten así, solo este detalle, así, y no sabe el estudiante ni siquiera de dónde es. ¿Y de dónde es tu detalle construido? No sabe porque ha copiado, ¿no? Ese es el gran Que, problema. es que eso hay en internet, arquitecto. Por eso, todos copian de internet y listo, ¿no ve? Entonces, no, pues tampoco es así, sino que ustedes tienen que mostrar sus habilidades. Por eso estamos aprendiendo, hemos aprendido aquí perspectivas, entonces pónganle esa habilidad y van a hacer la gran diferencia con las personas que simplemente copian de internet. Y sin saber, ni siquiera saben que están copiando, que son ladrillos, ni siquiera saben qué tipo, o ni siquiera saben qué es aluminio. Complicado. Entonces, entran en una desventaja y hasta que están saliendo de la facultad han descubierto muchos que copian. Y luego esos chicos que salen así no pueden encontrar trabajo, ¿no? Hay muchos que han pasado por mi oficina y hoy día nomás han venido 2 también a buscar trabajo. No hay trabajo ahora, pero muchas veces, o sea, no tienen la capacidad de discernir, de hacer un proyectito, de hacer un planito. Entonces, bueno, se les rechaza nomás, pues. No, especialmente cuando no han sido mis alumnos, yo les digo, no, vas a disculpar, te conozco, pero no has sido mi alumno, entonces no sé cómo eres, tampoco he sido tu tribunal. Entonces yo no puedo confiar mucho, ¿no? En cambio, aquí les estoy enseñando todas esas cosas, sé que van a tener una idea clara y mucho más fácil de decirles, ¿por qué no? Ven, vas a trabajar. Y si no sabes, te voy a enseñar, pero tienes que poner tu voluntad, ¿no ves? Pero hay mucha gente de la facultad que no tiene voluntad, eso les digo, con seguridad. Vas a hacer esto y no hace, o si tiene dudas no te dice, te hace perder el tiempo, te hace perder los clientes y bueno, mejor ni hablar. Hay muchos así, pero hay otros que son muy buenos también, eso les digo. Y yo espero que ustedes sean los buenos, así es que con gusto voy a también aceptarles cuando vengan ustedes, ¿no? Por aquí, por la oficina, si es que quieren practicar arquitectura. Bien, estimados, eso sería todo. Y si Arqui, hubiera todavía otra disculpe. pregunta, con gusto. Yo, Arqui, ¿me escuché? Ya, sí, te escucho. Arqui, si digamos, podría ser el detalle constructivo del edificio que hemos hecho. ¿Ya? ¿Podrían, del edificio que has ¿Podría? hecho? Sí, podría ser también, como quieras, no, no. ¿Lo podría Ahora, mantener en escala Arqui? ¿O ahora, tengo ¿se han que fijado arreglar? alguna vez? Tiene un corte irregular. En el edificio, digamos, el edificio está la perspectiva, pero también he visto que le hacen así, digamos, un corte irregular, ¿no? Bien interesante, entonces, como una lupa.
Entonces, todo eso tiene detalle constructivo y todo lo que está afuera es la fachada normal. En un edificio sería interesante eso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, les dejo elegir. La cosa es que en la práctica ustedes, eh, bueno, como práctica vamos a hacer esto, lo mismo, lo que hemos estado haciendo para que practiquen y después si quieren hacer del edificio también bienvenido. No hay problema, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es intentar aplicar esto en la materia de proyecto. Esa es la idea. Si están llevando la materia de proyecto y les han pedido detalle constructivo, háganlo, ¿no? Es más, si quieren, hagan esa práctica que tenemos que entregar este martes, háganlo lo que es de su proyecto y sería mucho más beneficioso para mí y para ustedes, ¿no? Mataríamos, como dicen vulgarmente, dos pájaros de un tiro. No hay problema. ¿Cuál es tu código? G43 Arqui. Listo, gracias. Muy bien, entonces vamos a descansar 2 minutitos porque el tiempo ya se nos está agotando y luego continuamos, ¿ya? Porque tenemos que hacer el formulario y tengo que hacerles algunas explicaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tengo que decirles que todos los que pasan, los que son del paralelo G, la siguiente semana van a pasar en su horario de las 8:30 de la mañana, porque yo he sido flexible para que todo el año pasen con la otra materia si es que había choque, ¿no? O porque era muy temprano, tal vez no han pasado y pasaban en otro horario de las 2 o de las 5. He permitido, pero la siguiente semana no, porque hay una evaluación importante, tanto para ustedes y especialmente para mí. Ustedes son los que van a evaluarme. Entonces tienen que estar en sus paralelos correspondientes. Si están en el F, tendrán que estar a las 5 de la tarde, ¿no? Si están en el G, tendrán que estar 8:30, ¿ya? Y si Arqui, disculpe, yo tengo choque de horario con estructuras. sí, pero ¿cuál es? Te he dado todo el año para estructuras. Y una semana que no puedas pasar conmigo sería mal Ah, de tu solo una parte. semana, Arqui, disculpe, estaba Claro, la distraída. semana que va a pasar, semana que va a venir, solo eso estoy Ah, ya, pidiendo. Les he dicho, gracias. todo el año pueden estar pasando normal en la otra, pero ahora por lo menos una clase tienen que faltarse, ¿no? Y estar conmigo 8:30, ¿ya? Eso les digo. Ya, espero no tengan problemas porque es muy importante para ambos, porque se van a presentar las autoridades posiblemente el martes o el jueves. Ya, entonces descansamos 2 minutos y continuamos para hacer el formulario. Los que ya sepan entrar al formulario, bueno, todos saben, pueden estar en esos 3 minutos también llenando el formulario del día de hoy, por favor. Entrando a clase, ¿ya? Está Bien, bien, arquitecto. listo. En 3 minutitos, por favor, volvemos a entrar.